y lo hacemos deseosos de escuchar a los tres oradores que integran el octavo y último panel del Congreso. Vieron que cuando yo les decía que eran 8 paneles, algunos dirían, ¿vamos a llegar al octavo? Llegamos. Ellos nos van a hablar de un tema que yo sé que es importante y polémico, no solo en la Argentina, sino también en otros países de la región y, por qué no, de Europa. Creo que no podía haber un tema mejor como broche de oro para cerrar las deliberaciones de este encuentro latinoamericano. El tema en cuestión es la colegiatura, necesidad de profesionalizar la actividad. Y su desarrollo estará a cargo de Daniel Roberto Tocco, presidente de la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias, quien se referirá a la necesidad de profesionalizar la actividad. El doctor Jorge Martín Irigoyen, socio fundador del estudio jurídico Martín Irigoyen, Rossi, Borda y Asociados, y asesor de la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias, abordará el tema Proyecto de la Ley de Colegiación de los Administradores de Inmuebles. Y el doctor Rafael del Olmo Garrudo, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla y secretario del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España. Hablará de la experiencia de la colegiación de administradores de fincas de España. 3 voces más que autorizadas para tratar un tema que quema en las manos de los administradores de propiedad horizontal. Polémico, como les decía recién, pero necesario y de permanente actualidad. Los escuchamos. Bueno, buenas noches. Este tema a nosotros estamos trabajando hace mucho tiempo en la colegiación y en profesionalizar esta actividad. Lamentablemente, las sucesivas gestiones realizadas no tuvieron éxito. En esta última etapa que invertimos el proceso y empezamos a explicarle a los funcionarios cuál era el objetivo de la colegiación, entendemos que encontramos la vía que nos va a habilitar a lograr en corto tiempo la colegiación de los administradores. Los mayores problemas que tenemos es que, en realidad, más que una ventaja para los administradores en sí mismos, es una garantía para los propietarios. Los propietarios que muchas veces tratan de evitar este tipo de colegiación porque entienden que a través de ello va a haber una fijación de honorarios, no se dan cuenta que profesionalizar la actividad va a permitir mejorar la administración de los bienes del consorcio, asegurarle a cada propietario que existe un colegio que controla el desarrollo de la tarea de la persona, que está a cargo de una parte de su patrimonio y que desarrolla su trabajo correctamente. Queremos evitar que los funcionarios de turno legislen en temas que no tienen el conocimiento necesario para hacerlo y generan innecesarios costos adicionales para los consorcios disfrazados de medidas de control. Garantizar que la persona que asume tiene los conocimientos para desarrollar esa actividad. Pero la colegiación por sí solo tampoco es la solución. Debemos recuperar la confianza de nuestros clientes, que son los propietarios. Dejamos en manos de Rafael del Olmo Garrudo, de España, que nos cuente un poco el sistema de colegiación que rige en su país. Muchas gracias a don Daniel Tocco. Muchísimas gracias lo primero, es bien nacido ser agradecido y en primer lugar darles las gracias a todos ustedes que ya a estas horas de la tarde y casi en la finalización del Congreso tienen la amabilidad de la paciencia de escucharnos. Procuraré ser liviano y ser
suave en mi presentación. Quiero agradecer también con mucha intensidad a la Cámara de la Propiedad Horizontal la invitación que cursó al Consejo General de Administradores de Fincas de España, entidad que me honro hoy en representar en este foro, y por supuesto a su Junta Directiva encabezada por el señor Toco. Sin más dilaciones entro a la presentación, al objetivo que hoy nos trae, que es explicarles un poco cuál es la experiencia en el ámbito colegial español y en el ámbito jurídico español, cómo ha evolucionado, cómo se encuentra, hacia dónde irá el fenómeno de la colegiación obligatoria en nuestro país, en España. Debo de hacerles dos observaciones para empezar. Primero, que además de español soy sevillano y los sevillanos hablamos muy rápido. Así que, aunque ya esta mañana me decían que algunos argentinos hablan también tan rápido como yo. Así que si me acelero en exceso, por favor, díganmelo sin ningún tipo de problema. Pierdo a veces introduzco demasiado ritmo en mis palabras. En segundo lugar, decirles que vengo de un continente que, como ustedes saben, no tengo tampoco que subrayarles mucho estas circunstancias, es un continente que se encuentra en unas circunstancias convulsas, por ser suave. Estamos en el curso de una profunda crisis económica que está afectando todo el tejido empresarial, todo el tejido productivo, con unas tasas de paro altísimas. En mi ciudad, por ejemplo, el 50, el 60% de los jóvenes se encuentran en paro, y en mi comunidad autónoma, en Andalucía. Una crisis que en mi país se ve agravada también por una crisis inmobiliaria importante. Y cito estas circunstancias porque van a determinar muy mucho lo que va a ocurrir en los próximos meses, por no decirle casi que días, con la obligación de colegiación en mi país. Ese tema lo dejaré para el final. Ahora voy a intentar esbozarles cuáles son las características esenciales de esa colegiación obligatoria en España. Si yo soy capaz de manejar esto, que es la primera vez que utilizo un puntero de estas distancias. Bueno, este es el resumen de lo que yo les voy a exponer en los próximos minutos. Vamos a hacer una breve reseña histórica, el decreto de 1968, que da lugar a la creación del colegio, del único colegio, el colegio único, entonces, en el año 68. Vamos a ver también cómo encaja luego, posteriormente, la Constitución de 1978, que es la Constitución que el país se da tras la transición democrática y la muerte del dictador Franco. Vamos a analizar también la Ley de Colegios Profesionales de 1974, que es la que actualmente se encuentra vigente con algunas o con importantísimas modificaciones. Y finalmente vamos a intentar ver o mostrarles cuáles son, desde nuestra perspectiva, las ventajas organizativas y los beneficios de la colegiación para el colectivo de administradores de fincas. Y, desgraciadamente, las nuevas perspectivas para la colegiación, que esbozaremos también. Bueno, nuestra profesión se crea a través de un decreto. Es una norma que tiene un rango inferior al de ley, en el año 1968, a través de un decreto que hay citado, el 639, bajo la dictadura de Francisco Franco. Es importante destacar esta circunstancia porque en muchas ocasiones nuestro colectivo ha sido objeto de críticas por el hecho de que el colegio fuera creado en ese ámbito histórico concreto. Recuerdo ahora mismo, se me viene a la mente un artículo de un catedrático de Derecho Político de mi ciudad, Javier Pérez Royo, que ponía de manifiesto esta circunstancia y que le servía para realizar una crítica por el hecho de la existencia de un colegio profesional. Es decir, esta no ha sido, no viene siendo una cuestión pacífica en España por muchas circunstancias, y una de ellas es esta. Siempre han existido los colegios de abogados en España, han existido los colegios de ingenieros o los colegios de arquitectos. Sin embargo, el hecho singular de la creación de un colegio de administradores de fincas se produce en el año 68 en este concreto contexto histórico. De hecho, como pueden ver ahí, el principio del colegio no es otra cosa que una sección del Sindicato Único Falangista. En España, en aquellos años, desde el año 39 hasta el año 76, 77, después de muerto Franco, existía un solo sindicato. Y ese sindicato se dividía por secciones de actividades. La actividad de herrero, la actividad de carbonero, o la actividad de albañil, o la del plomero, como dicen ustedes, componían una sección del sindicato único. Con la evolución y con el progreso, pues se van haciendo más complejas las actividades profesionales de todo orden y dan lugar a que diferentes secciones se desgajen del sindicato único y creen algunos colegios profesionales, entre ellos el nuestro de administradores de fincas de España. Creo que es importante tener esta circunstancia en consideración para valorar todo lo que después ocurre. En principio, en el Colegio de Administradores de Fincas de España, del Colegio Único, luego se descompone en su estructura territorial y aparecen colegios por cada circunscripción territorial. Antes había un solo colegio, el de España, y actualmente está el Colegio de Sevilla, el de Córdoba, el de Málaga, el de Cádiz, el de cada una de las ciudades en las que habitamos y realizamos nuestra actividad. Bien, había dos formas de acceder al
al colegio. La primera era un examen para el cual solamente se debía tener un título habilitante, que era el de bachiller superior. Con ello era suficiente, se convocaban las pruebas, y digo bien se convocaban porque hace como 15 años o 20 que no se convocan, y superada esa prueba se podía uno incorporar al Colegio de Administradores de Fincas. Y luego, por esas concretas titulaciones que aparecen ahí, que me parece también anecdótico el que lean ustedes, supongo que aquí esto no ocurrirá, no he tenido la oportunidad de comprobarlo, verán que tenían acceso directo los licenciados en Derecho, siguen teniéndolo, en Ciencias Políticas, Económicas, profesores mercantiles, procuradores de los tribunales, ingenieros agrónomos, ingenieros de montes, veterinarios. No es porque, bueno, me callo la broma, ya se la han imaginado todos ustedes. Técnicos agrícolas y ayudantes de monte. ¿Saben ustedes por qué? Pues porque el Colegio de Administradores de Fincas de España es de administradores de fincas urbanas y rústicas. No sé si aquí esta particularidad, esta peculiaridad. Pero allí sí, y además hay algunos compañeros que desarrollan con un notable éxito económico lo que es la administración de una finca rústica, una explotación. Saben ustedes que en Europa hay un régimen, o había un régimen de subvenciones muy importante, a través de las cuales, bueno, el campo, en concreto el campo andaluz, ha podido subsistir, ha podido generar riqueza, etcétera, etcétera. Y eso ha sido gracias a las ayudas de la Unión Europea. Estos compañeros que gestionan este tipo de fincas, ya digo, tienen una gran especialización y además económicamente hablando es muy interesante, es un desarrollo muy interesante. La justicia lenta realmente no es justicia y no recuerdo siquiera si al final ellos se colegiaron o no, pero el caso es que ganaron el procedimiento. Entonces tardaron 10 años en ello. Eso abrió las puertas a que desde el Consejo de Colegios nos planteáramos la conveniencia y la necesidad de ampliar las titulaciones que permitían ese acceso. Empezamos con los arquitectos técnicos, no sé aquí cómo se llamarán, son los arquitectos ahí tienen, es una carrera de 5 o 6 años, y los aparejadores que les decimos, o arquitectos técnicos, es una carrera de 3, son técnicos... ¿Perdón? Maestro mayor. Maestro mayor, bien. Bueno, después continuamos con los ingenieros, me parece que era, después terminamos con los licenciados en Historia del Arte, y hoy en día me parece que menos los psiquiatras, creo que casi todos se pueden hacer. Los psiquiatras sería interesante que se pudieran colegiar. Y los exorcistas también, Es conveniente que haya un hisopo allí en la asamblea de vez en cuando para espantar a los demonios. Bueno, el caso es que hay muchas titulaciones académicas que hoy en día permiten la entrada al colegio y la incorporación al colegio. Ha sido una estrategia que algunos han criticado porque, claro, era desnaturalizar la profesión, pero era también una estrategia de intentar justificar una profesión multidisciplinar y que no se nos acusara de constituir un coto cerrado en el que solamente tenemos acceso a determinados profesionales y determinadas titulaciones académicas. Junto con esa vía, actualmente, y ya les termino de describir el paisaje de posibilidades de incorporación, la tercera posibilidad es a través de unos estudios propios, concertados con determinadas universidades, que recuerdo yo ahora mismo hay unas 8 o 10 universidades en España, que realizan una diplomatura, que les llamamos allí, de 3 años, y el título que esas universidades otorgan también permite el acceso directo al Colegio de Administradores de Fincas de la circunscripción territorial que quiera que sea. La colegiación es única, como les diré ahora. Ahora les explico lo que es la colegiación única. Bien, ese es el panorama de posibilidades de incorporación a los colegios de administradores de fincas de España actualmente. Como digo, esa última coletilla ha quedado muy ampliada. Seguimos. Bien, muerto el dictador, año 75, el pueblo español se da una constitución democrática en donde se regula, bueno, pues todo el panorama jurídico y político que venía a continuación, ¿no? Se intentaban resolver muchos problemas y precisamente el colegio profesional, como indico ahí, en su artículo 36 establece que la ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los colegios profesionales y ejercicio de profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los colegios deberán de ser democráticos. Esto es importante por una sencilla razón, porque ocurra lo que ocurra en mi país, los colegios profesionales deberán de seguir existiendo. No pueden ser suprimidos ni por una ley ni por un decreto. Solamente es posible si la Constitución fuera modificada. Y la propia estructura jurídica de la Constitución hace tan difícil su modificación, perdón por la reiteración, hace tan difícil su alteración,
que es prácticamente imposible que en lo esencial la Constitución española sea modificada. A título de ejemplo, tenemos ahora un problema que ustedes conocerán con Cataluña, una región que quiere independizarse, y precisamente la piedra de toque fundamental es la propia estructura constitucional que blinda la posibilidad de que Cataluña se vaya por sí misma. Requiere el consentimiento, en su caso, de todos los españoles, porque es en el pueblo español en donde reside la soberanía popular y no solamente en Cataluña. Bien, si los catalanes quieren ausentarse de España, diciéndolo de una forma amable, tendrían que modificar la Constitución, cosa que ya les digo es prácticamente imposible. Prácticamente imposible. Requieren unas mayorías muy importantes, unas lecturas y unas relecturas que hacen prácticamente inviable esa posibilidad. Bien, quiero decirles con esto que los colegios en España van a seguir existiendo mientras que la Constitución existe. Cosas distintas es con qué contenidos. Pero esta es nuestra esperanza, esta es nuestra piedra de toque y es nuestra apoyatura para seguir sosteniendo la conveniencia y, sobre todo, la necesidad jurídica de que los colegios sigan existiendo. Ese es el artículo 36. Bien, ya he hecho referencia al segundo párrafo. Bien, después de ese artículo del año 78, de la Constitución del año 78, paradójicamente nos sigue regulando el fenómeno colegial una ley del año 74, es decir, una ley preconstitucional. La Constitución declara derogada cualquier norma que entre en contradicción con sus preceptos, por un principio mínimo de jerarquía normativa. Bueno, pues la Constitución podría haber abolido esta ley. Sin embargo, se ha considerado que en su mayor parte la ley del 74 es una ley vigente porque no plantea contradicción alguna con la Constitución y en aquellos extremos en que se hubiera planteado ha sido modificada por leyes posteriores. Tan es así que la última modificación de esta ley es del año 2012. En este sentido, los españoles somos también un poco lentos a la hora de generamos mucha producción legislativa, no sé si la situación será igual en Argentina, pero muchas normas innecesarias y multiplicadoras de regulaciones, y luego en los temas verdaderamente importantes somos incapaces de vertebrar una norma amplia que resuelva los problemas íntegramente. Bien, como dato importantísimo, define a los colegios profesionales como corporaciones de derecho público. En su artículo primero, lo que viene a significar que estos colegios, nuestros colegios, forman parte de alguna manera de la estructura del Estado. El Estado está compuesto por su Congreso, su Senado, su Gobierno, sus ayuntamientos, sus diputaciones y una serie de estructuras administrativas más. Bien, pues los colegios están integrados dentro de esa propia estructura. Por eso cuando se plantean algunos debates en España sobre la conveniencia o la inconveniencia de que los colegios profesionales desaparezcan y se transformen en asociaciones, siempre planteamos que nosotros tenemos una capacidad jurídica muy por encima de lo que pueda tener una asociación. Y después, cuando pongan de manifiesto algunas notas características del colegio profesional, intentaré que ustedes visualicen a qué me estoy refiriendo. Bien, define como propios de los colegios los siguientes objetivos: la ordenación del ejercicio de las profesiones, la representación institucional exclusiva, la defensa de los intereses de profesionales de los colegiados y la protección de consumidores y usuarios. Y aquí empezamos ya con la, dicen ustedes, macana, es la expresión. Empezamos con la macana de los usuarios y consumidores. Todos mis respetos para los usuarios y consumidores. Todos mis respetos. Pero claro, lo que no se puede hacer es vertebrar una ley de colegios profesionales solamente en aras al respeto de los intereses de los consumidores y de los usuarios. Cosa que, repito, me parece absolutamente respetable. Para empezar, porque todos y cada uno de los que estamos aquí somos consumidores y somos usuarios. Y queremos que se nos protejan nuestros derechos. Pero claro, todo visualizarlo desde ese punto de vista, que toda la regulación sea desde el punto de vista del usuario y del consumidor, hace que la ley de colegios profesionales se convierta en algo absolutamente distinto, algo que adultera su propia naturaleza, y no porque lo diga yo, sino por montones de preceptos que aparecen en esta ley del 74 modificada en el año 2010, 2011 y 2012. Bien, tan es así que en su artículo, uno de sus artículos, la ley, aún existiendo en los colegios, somete el ejercicio de las profesiones colegiadas al principio de la libre competencia, muy bien, y a la ley de defensa de la competencia. He querido subrayar esto porque algunos compañeros en estos días me preguntaban que si el hecho de la existencia de un colegio suponía el estar al margen de la actuación de las agencias de defensa de la competencia y al margen de la legislación en materia de defensa de la competencia. La respuesta es taxativamente no. No. Nosotros convivimos, los colegios profesionales conviven con el ámbito de la Ley de Defensa de la Competencia, cuya aplicación nos impone la de colegios profesionales, y las inspecciones y las actuaciones y las sanciones por parte de defensa del consumidor pues son muy habituales. Lo uno no excluye a lo otro.
Bueno, aquí he querido señalar también algunas características esenciales para que nos hagamos idea de qué no puede hacer o qué caracteriza a un colegio profesional en España. No somos omnipotentes, no vayan a creer ustedes que los colegios son omnipotentes, ni muchísimo menos. Para empezar, en el año 2000, me parece que fue, perdón, el 2009, creo que fue, nuestros colegios cobraban por una cuota de inscripción las cantidades que arbitrariamente entendíamos que eran necesarias, suficientes o convenientes. Yo tengo que decir que en mi colegio de Sevilla, por dos motivos, cobrábamos una cuota de inscripción que se acercaba a, no, superaba los 300 euros, 300, 400 euros. Claro, nosotros tenemos dos problemas, o dos circunstancias, una circunstancia y un problema. La circunstancia era que efectivamente había una voluntad en el colegio de que no entrase cualquier persona. Es decir, teníamos una voluntad un tanto monopolizadora de la actividad, hay que reconocerlo. Pensábamos que la barrera económica era eso, una barrera, y que además de ser licenciado en Derecho había que tener dinero para ser administrador de finca. En ese sentido, este precepto yo creo que corrige una tendencia negativa y poco escrupulosa con el respeto a las personas. Y además que al fin y al cabo nos causa un perjuicio de imagen. Ustedes tienen un coto de caza privado, ustedes no quieren ampliarlo, además nos dejan examinarnos y son 4 titulaciones y además nos piden dinero. Bueno, bien. Además, en Sevilla teníamos otro problema, que es que habíamos comprado, quería enseñarles una foto, me parece que ninguno de los que están ustedes aquí la conocen. Habíamos comprado una casa preciosa en el centro histórico de Sevilla, como sede del Colegio de Administradores de Fincas, y realmente necesitábamos financiar esa compra. De hecho, todavía seguimos pagando la hipoteca, ya nos quedan solamente 2 o 3 años, pero bueno, ya casi que es nuestra, ya es menos del banco que nuestra. Eso también nos impulsó a convertirnos, esto es una autocrítica la que estoy haciendo, a convertirnos en el segundo colegio de España que más cobraba para inscribir a un colegiado. Y eso ya nos provocó un problema con la Agencia de Defensa de la Competencia. Por eso digo que son estructuras y legislaciones que funcionan en paralelo. La una no suple a la otra, ni mucho menos. Se nos denunció por una práctica restrictiva de la competencia al entender que estábamos poniendo una cantidad altísima con la única y exclusiva finalidad de que no se incorporaran más colegiados, por lo menos en Sevilla. Además, moviéndose de ciudad, uno podía conseguir, a la ciudad de al lado pues pagabas la mitad y en la otra mucho menos y en la siguiente a lo mejor un poco más. Era una actitud muy discriminatoria y además que ya pasados los años comprendemos que es absolutamente injusta. Hoy por hoy, ningún colegio puede cobrar más, y cuando digo ningún colegio me refiero a cualquier colegio de cualquier actividad profesional. Abogados, administradores, ingenieros, arquitectos, médicos, no pueden cobrar más de lo que significa el coste del hecho de la inscripción. Hemos tenido que calcular cuántos minutos o cuántas horas tiene el empleado que invertir a la hora de dar de alta a la persona que se incorpora, cuánto podemos imputar de la amortización del mobiliario, del PC, del ordenador, cuánto podemos imputar del edificio en la medida en que lo utiliza para llegar a acceder al colegio e incorporarse. Claro, hemos pasado de cobrar cerca de 400 euros a, me parece que estamos cobrando ahora 100 euros. Eso lo explica todo. 100 euros. Con lo cual, la hipoteca del colegio la están pagando, paradójicamente, las nuevas incorporaciones. Este que les habla, como antes decía el presentador, es presidente del Colegio de Sevilla, que para mí no es que sea más importante que secretario del Consejo Nacional, pero bueno, cada uno está orgulloso de la ciudad en la que vive y en la que nace. Y tengo que decirles que mi Colegio de Sevilla, después de eliminar esta traba económica tan importante, ha incrementado su crecimiento en los últimos 7 años, convirtiéndose en el colegio con más incorporaciones de toda España. Suponemos que había un efecto reflejo, es decir, antes era tan difícil entrar y ahora es tan fácil entrar que eso ha provocado un crecimiento inusitado. Quiero decirles que al final uno no sabe cómo van a terminar las cosas, ni qué es más positivo ni qué es más negativo. El hecho de reducir el límite económico ha significado que en el Colegio de Sevilla el crecimiento haya sido el segundo más grande de España y el número de colegiados el primero en estos últimos 7 años. Así que, bueno, les digo, hay algunas medidas de estas que se han adoptado que hay que ser conscientes de que no han sido negativas, han sido positivas. Le decía que la colegiación es única en todo el territorio nacional, es decir, yo me incorporo al Colegio de Sevilla y puedo prestar mis servicios en cualquier punto de España. La única condición es que cuando llego, si el colegio de Madrid me presta algún servicio en concreto, pago ese servicio, nada más. Pero no tengo que hacer una comunicación formal diciendo no pedir permiso, ¿eh? Una cosa es comunicar y otra cosa es pedir permiso. Compañeros de Madrid, voy a prestar mis servicios en Madrid. Buenas tardes. Ahí termina todo, ya está, nada más.
Los ciudadanos europeos... ¿El qué? Los ciudadanos europeos pueden también prestar sus servicios en nuestro país, en el recíproco, simplemente acreditando, bueno, las mismas características que actualmente les exigimos, los mismos requisitos que actualmente les exigimos a nuestros compañeros españoles. Presentan su título, su acreditación de su país y ya pueden prestar también sus servicios. O sea que la colegiación no es que sea única a nivel territorial, sino casi a nivel europeo. El problema distinto es qué documentación de acreditación se va a pedir en cada caso. Bien, la característica esencial de un colegio, hablando jurídicamente de su naturaleza jurídica, como decía antes, es que es una corporación de derecho público. Una corporación de derecho público, que dice el artículo 8 de la ley, que los actos emanados de los órganos de los colegios y de los consejos generales, en cuanto están sujetas al derecho administrativo, una vez apelados los recursos corporativos, serán directamente recurribles ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Es decir, yo como presidente o como miembro de una junta de gobierno de un colegio dicto una resolución y esa resolución cubre una instancia judicial. Estamos en alguna medida administrando justicia. Resolvemos por eso expedientes sancionadores, expedientes de expulsión, reclamaciones de los ciudadanos, quejas del consumidor, etcétera, etcétera. Y nuestras resoluciones son recurribles directamente ante la jurisdicción contenciosa administrativa, que no sé cómo se llamará aquí en Argentina, igual, ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Una asociación no tiene esta capacidad. Eso es lo que verdaderamente significa la importancia, jurídicamente hablando, de un colegio. El hecho de que es una corporación de derecho público que está, entre comillas, administrando justicia. Se atribuye también personalidad jurídica a los consejos. Los consejos generales de los colegios, ahora les explico lo que son los consejos, tienen a todos los efectos la condición de corporación de derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad. Como decía, en el decreto del 68 se crea un primer y único colegio nacional que luego, con el incremento de la actividad, la complejidad de la actividad, el incremento del número de administradores, etcétera, etcétera, se va subdividiendo en colegios que inicialmente son de carácter regional y finalmente se convierten en colegios que llamamos territoriales, de ciudad, de una o de dos ciudades, o incluso de 3 ciudades. Nosotros antes éramos el colegio de Sevilla y Huelva, 2 ciudades andaluzas. Actualmente son 2 colegios, el colegio de Sevilla y el colegio de Huelva. También actualmente esos colegios se integran en un consejo autonómico. Nosotros a las comunidades, a las regiones las llamamos comunidades autónomas. Y no me pregunten por qué, porque es un absurdo. Una comunidad no puede ser autónoma, pero bueno, digo gramaticalmente hablando. Cada región se llama comunidad autónoma y tenemos consejos autonómicos también. Y finalmente un consejo general en donde se integran todos los colegios territoriales. Eso es lo que se refiere como consejo general. Bien, otra característica también que nos introduce la ley de 1974 es la creación de una ventanilla única. La ventanilla única es una exigencia también en aras de los intereses de la defensa del consumidor y de la transparencia también. En esa ventanilla única, dice la ley, dispondremos de una página web para que a través de ella se pueda tener libre acceso a las actividades y servicios del colegio, los profesionales puedan realizar todos los trámites necesarios para la colegiación, su ejercicio y su baja, inclusive, se puede hacer por Internet, a través de un único punto, por vía electrónica y a distancia. Concretamente, las organizaciones colegiales harán lo necesario para que a través de esta ventanilla única los profesionales puedan, de forma gratuita, y no he copiado la enumeración de cosas, son cosas variadísimas. Por ejemplo, el saber en qué situación se encuentra un expediente sancionador, en qué situación se encuentra una denuncia, la memoria de actividades que la ley impone también que se haga pública hasta el 6º mes del año siguiente, el código deontológico del colegio, las actividades formativas, absolutamente todo tiene que estar en esa página web, tanto para el servicio del administrador como para el servicio del ciudadano. Es una ventanilla única, digamos que de doble sentido. Esto lo hemos tenido que poner en marcha, esto es una realidad ya, aunque es una cosa que se impone muy recientemente desde la ley, pero todos los colegios tienen ya esta ventanilla única y está funcionando. Si después tengo oportunidad les hablaré del anteproyecto que se publicó el día 2 de agosto de este año, que se llama Anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales y Colegios Profesionales, en donde
van a ocurrir muchas cosas, que no sé si tendré oportunidad de comentarlas, muchos cambios, y entre ellos está en que en esa ventanilla única el colegiado pueda, por medio de un simple correo electrónico, darse de baja en el plazo de 24 horas. Y el colegio está obligado a darlo de baja en el plazo de 24 horas. Todavía eso no está en vigor, pero nos tememos que pueda pasar dentro de muy poquito. Otra característica también muy importante, y esto es algo que he querido destacar a raíz de mis conversaciones con los compañeros argentinos estos días, ante la preocupación, bueno, también vi en el boletín Pequeñas Noticias, que antes tuve el gusto de hablar con su redactor, vi un vídeo en YouTube en donde se veía la preocupación de unos consorcistas por el hecho de que también los administradores pudieran establecer un cierto monopolio en la determinación de sus honorarios, imponer sus honorarios. Verán, no. O sea, en España desde el año 1999 los honorarios profesionales están absolutamente liberalizados. Empezamos hablando de honorarios mínimos, es decir, obligábamos al compañero a no cobrar por debajo de determinada cantidad. Pasamos por imposición de la ley a honorarios orientativos, que no sabíamos exactamente lo que era. Y finalmente ha desaparecido cualquier referencia a los honorarios en nuestra legislación. Se considera una práctica restrictiva de la competencia. Y así lo establece la ley de colegios profesionales. Los colegios profesionales y sus organizaciones colegiales no podrán establecer baremos orientativos ni cualquier otra orientación, recomendación, directriz, norma o regla sobre honorarios profesionales, salvo lo establecido en esa disposición que se refiere el juicio de la tasación de costas de los abogados y procuradores, nada más. Es lo único en donde se puede orientar. En mi colegio de Sevilla tuvimos una desagradable anécdota con este tema. Modificamos nuestros estatutos a raíz de la denuncia que interpone esta persona, porque decía que nuestra tasa, nuestra cuota de incorporación era altísima, y tenía toda la razón. Nos solicitan una serie de documentos, entre ellos los estatutos de nuestro colegio. Cuando unos estatutos se modifican, como era el caso, pues bueno, hay muchos borradores, y la persona que lo mandó a la Agencia de Defensa de los Consumidores se equivocó y mandó un borrador en donde todavía aparecía la expresión baremos mínimos. Nos quisieron multar con, me parece que eran 20.000 euros. Se nos abrió un procedimiento sancionador. El otro se cerró, casualmente el otro se cerró, y este se empezó a instruir y nos querían imponer una multa de 20.000 euros. Una auténtica atrocidad porque el colegio no tenía capacidad económica para pagar eso. Salimos como pudimos, acreditamos que se trataba de un borrador, que lo que estaba publicado en el boletín oficial de la provincia no era ese texto, y por ahí conseguimos resolver la situación. Pero quiero decir que esto es algo que se persigue a machamartillo en España y se impone a los colegios esta imposibilidad de fijar baremos de honorario. Por lo tanto, también olvídense, al menos desde el punto de vista español, olvídense de que el colegio va a imponer algo en este sentido. Ese temor, los consumidores y usuarios pueden perderlo. No creo que aquí se vaya a producir un fenómeno inverso al que se produce en España y en Europa. Me parece que me he pasado una. Bien, yo ya voy terminando. Me gustaría, antes de terminar, pues eso, lanzar algunas ideas para un debate, o para hoy, o para otro día, o a través de internet, o a través de páginas web, de tertulias, de chat. También les invito, no voy a ser menos que mis compañeros italianos y chilenos, al congreso que se celebrará en Sevilla en el año 2016, Congreso Nacional de Administradores de Fincas, al que están todos ustedes invitados también. No solamente Roma, no solamente... Yo no iba a ser menos. Estaremos encantados de recibirles. Saben que es una ciudad muy acogedora, es una ciudad, bueno, yo lo voy a decir, preciosa. Es una de las ciudades más bonitas de España. Y estaremos encantados de tenerles allí. Ya les haremos llegar la publicidad y bueno, allí podemos continuar con el debate, que seguramente tendremos cosas nuevas que aportarles dentro de 2 años, me temo. Bien, voy terminando. Las ideas que quería decirles es, a raíz de las conversaciones que mantengo con los compañeros argentinos, bueno, ¿cómo a nosotros esto nos puede beneficiar? Yo he salpimentado un poco mi disertación con las características esenciales de la estructura jurídica actual de los colegios profesionales. ¿En qué beneficia al ciudadano y al administrador de fincas el hecho de que haya un colegio? Nosotros hemos cambiado la perspectiva completamente a la hora de vender este producto, porque hoy en día todo es marketing y todos tenemos que saber que tenemos que vender lo que deseamos que el otro compre, ¿no? Nosotros estamos ahora mismo, como les decía, en un proceso legislativo difícil,
difícil, que parte de determinadas ideas neoliberales que ustedes han padecido hace 10 o 12 años en este país. Y en este caso, la eliminación de las trabas a la competencia pasan por intentar que exista el menor número posible de profesiones colegiadas en España. De hecho, la colegiación obligatoria en ese anteproyecto que se publica el día 2 de agosto y que aún no ha entrado en el Congreso, queda reducido a profesiones sanitarias, profesiones médicas y profesiones jurídicas, abogados y procuradores. Yo estoy, perdonen que personalice, yo estoy especialmente implicado en la lucha contra este tema. Yo creo que sí, que se le puede denominar lucha, en fin, en la negociación con los partidos políticos y con los poderes políticos en este proceso legislativo, y nos estamos entrevistando tanto Salvador Díez, el presidente del Consejo, el que algunos verán dentro de pocos días en Chile, como yo, y hablando con los políticos y diciéndoles que esto es verdaderamente un problema para el ciudadano y para el consumidor, por supuesto para nosotros también. Pero intentamos concienciarlo de que esto es una pérdida de garantías, esto es una pérdida de derechos para el ciudadano. Verán, nosotros no podemos seguir diciendo, y evidentemente lo es, que un colegio que nace para la defensa de los intereses profesionales sirva hoy en día nada más que para eso. Eso casi que hay que ocultarlo allí en España. Nosotros entendemos que contratar con un profesional colegiado tiene valores añadidos y tenemos que ser capaces de sabérselo transmitir tanto a nuestros políticos, tanto a nuestros legisladores, como a nuestros clientes también. ¿Cuáles son esas variables que determinan ese valor añadido para nosotros? Para nosotros son tres básicas, cuatro elementos esenciales. Por una parte, como pongo ahí, la experiencia y la base indiscutible frente a las nuevas formas de gestión, nuevas titulaciones, nuevas marcas, franquicias, etc. Nosotros nos estamos encontrando en un mercado en donde han entrado marcas europeas, en donde hay licenciados en Derecho, yo también lo soy, no estoy criticando a licenciados en Derecho, abogados que administran sin estar colegiados. Nos encontramos con situaciones como personas que no tienen ninguna titulación, con economistas, con una pluralidad de operadores que sin embargo no obedecen a una tradición como la que supone un administrador colegio de fincas, que viene funcionando de esa estructura colegial desde el año 68. Cuando estamos ahí desde el año 68, evidentemente no se nos puede negar ni experiencia, ni historia, ni conocimiento. A esos nuevos, desde luego, sí. Ese es un argumento que a ustedes quizá no les sirva para fundamentar la necesidad de un colegio profesional. Los siguientes creo que sí. La garantía que el profesional con el que se contrata cuenta con determinados seguros de responsabilidad profesional, cuyas garantías, capital asegurado, compañía aseguradora, puede ser certificado por el colegio correspondiente y constatado por el propio cliente. Nosotros, en nuestro colegio y casi todos los colegios de España, libramos un certificado a cada colegiado de la póliza de seguro de responsabilidad, ahí llamamos civil, responsabilidad profesional, que el colegio le brinda. Casi todos nosotros, cuando presentamos una oferta a una nueva comunidad, aportamos ese certificado de seguro de responsabilidad civil, ese seguro de responsabilidad profesional. Eso es una garantía de que el ciudadano tiene y sabe que puede preguntarle al colegio profesional si ese administrador de fincas tiene esa forma de garantizar su actividad. En los otros casos no. No existe ningún organismo que pueda certificar que el señor A, que se dedica también a la administración de fincas, tenga dicho seguro de responsabilidad civil. Tenemos también más seguros y, por supuesto, el profesional puede ampliar las coberturas del seguro que el colegio le proporciona. Pero ya eso es una cosa optativa y eso no es certificable. Yo puedo tener el doble del capital asegurado. El control deontológico. El consumidor sabe que puede contar con la mediación del colegio o inclusive con los procesos sancionadores a los que antes me refería, como Corporación de Derecho Público, que dicta sus resoluciones, en aras del interés de los consumidores, en el caso de que no haya colegio, en el caso de que se contrata con un profesional no colegiado, el único medio de control son los juzgados y los tribunales. No hay esa capacidad de mediación que existe con el colegio. He preguntado y me han dicho que aquí el problema es el mismo. El colapso absoluto de los juzgados y tribunales, al menos en España, es tremendo. Es decir, cualquier persona que sabe que tiene que ir a un juzgado sabe que es una justicia lenta y el hecho de ser una justicia lenta determina que no haya tal justicia. Nosotros intentamos que estos problemas se resuelvan por medio de esas comisiones deontológicas. Esto es algo que también ustedes creo que pueden servirles la idea para poner en marcha esa necesidad de la colegiación.
La formación permanente como hecho diferencial constatable. El colegio forma mediante sus cursos y publicaciones y garantiza frente al consumidor un proceso de reciclaje permanente. Nadie en el mercado garantiza el grado de formación de los otros operadores. Por lo tanto, esas son las tres ideas que nosotros estamos vendiendo ahora mismo a los políticos. Control deontológico, formación y garantías. Por supuesto, nos interesa mucho el defender el interés del compañero, el defender la estructura colegial per se, el que el colegio sea una organización que defienda a sus integrantes, en las que el asociado se encuentra verdaderamente retribuido por el servicio que el colegio le presta. Pero, ya digo, el momento político no es para argumentar en este sentido. Nosotros confiamos que, y ya termino, y los aseguro que ya termino, nosotros confiamos en que los esfuerzos que estamos haciendo sirvan para matizar muchos de los aspectos que el anteproyecto publicado el 2 de agosto por el Gobierno, muchos de los aspectos sean tamizados y sean atenuados. Pero nos tememos que lo más principal no lo consigamos. Estamos en esa lucha y estamos también a disposición de todos ustedes para poderles seguir informando y seguir dándoles los datos, las características esenciales de algo que los profesionales españoles queremos mucho, porque ya lo queremos, que es el colegio profesional. Nada más y muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a escuchar de parte del doctor Jorge Martín Irigoyen la situación en la capital. Gracias, Daniel. Qué difícil se hace hablar antes de la cena, estamos todos esperando el brindis y la verdad que viendo la cantidad de gente que hay, el éxito de este primer congreso latinoamericano, la verdad que hoy creo que vamos a tener todos un motivo para brindar por esto. Es increíble cómo se está participando en propiedad horizontal, algo impensado tal vez 10 años atrás, en donde prácticamente nadie se metía en los temas de propiedad horizontal. 15 días atrás estuvimos en la Facultad de Ciencias Económicas también en unas jornadas y la verdad que celebro mucho estas cuestiones. Y al preparar esta pequeña charla, realmente yo me preguntaba el por qué estamos todos tan interesados en tratar de ver hacia dónde dirigimos la propiedad horizontal en general y en particular la actividad de los administradores. Es porque tal vez en los últimos 6 o 7 años, al menos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se han dictado una serie de resoluciones, disposiciones y normas que prácticamente ha cambiado la vida en propiedad horizontal. Creo que en los últimos 6 años la ley de propiedad horizontal a nivel nacional, la vieja 13.512, 60 años ha llevado. Sabemos que a nivel local, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de la ley 941, la 3254 y todas las leyes que vinieron después, se ha generado una crisis en el sector. Es más, de hecho, la ley de propiedad horizontal a nivel nacional es contradictoria respecto de la que tenemos a nivel local. Entonces, sin ninguna duda, el ver esta concurrencia se hace justamente porque vemos que los gobiernos, el Estado, ha tomado una participación muy importante que afecta y que regula la actividad. Entonces celebro este congreso, celebro la Unión Latinoamericana y bueno, y ahora justamente es una oportunidad, porque ha habido muchísimos cambios, inclusive a nivel nacional se viene el proyecto de reforma del Código Civil. Este proyecto de reforma sigue los lineamientos de la ley 13.512, entonces creo que es una muy buena oportunidad ¿para qué? Para ver qué camino siguen quienes están en la actividad de la administración de propiedad horizontal. Y hablo de una actividad porque hoy por hoy no es una profesión con título universitario o con un título. Simplemente hoy por hoy lo que tenemos es un curso. Entonces, creo que el principal desafío, más allá de la Cámara, que ya sabe qué camino quiere seguir, más allá de las asociaciones que hay, al menos en la República Argentina, es
¿qué camino quiere seguir cada uno de ustedes? Porque si uno no tiene en claro qué camino quiere seguir, bueno, entonces da lo mismo ir para cualquier lado. Y en esto me permití una licencia que seguramente muchas habrán leído, de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas, cuando se junta con el gato de Cheshire en el camino. ¿Podría decirme, por favor, qué camino debo tomar?, pregunta Alicia. Eso depende a dónde quiera ir, respondió el gato. Lo cierto es que no me importa demasiado a dónde, dijo Alicia. Entonces, tampoco importa demasiado en qué dirección vayas, contestó el gato. Entonces creo, yo soy abogado, y realmente ustedes se tienen que preguntar hacia dónde quieren dirigir la actividad. Yo tengo, asesoro a la Cámara, he presentado muchos amparos, hemos ganado algunos. Hace poco a nivel local tuvimos el tema de expensas claras, presentamos el amparo y lo hemos ganado, agentes de información contra la FIP a nivel nacional. Y fíjense que fueron todas cosas que ya inclusive salieron en la tapa de varios diarios, de mucha tirada en la República Argentina. ¿Por qué? Porque a todos está interesando esto de la propiedad horizontal. Vemos cómo se ha encarecido muchísimo el costo de las expensas. Entonces, todos los que participamos y vivimos en una gran ciudad, que la única forma que tuvo para poder crecer fue simplemente regular una figura que es la del derecho real de propiedad horizontal. Y la Cámara de la propiedad horizontal, lo que yo también celebro es que hoy por hoy tiene una posición donde se escucha bastante dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con lo cual tranquilamente podría dejar las cosas, el statu quo, como está. Y sin embargo estoy viendo, y realmente me parece que es un mérito de las autoridades, en que ellos están arriesgando. Porque no sé, o sea, hoy por hoy me parece que la participación que está teniendo en la vida en propiedad horizontal, en la Cámara de Propiedad Horizontal, no tendría por qué ir hacia una jerarquización o hacia una profesionalización de la actividad, y menos aún a un colegio. Y sin embargo, el camino que está queriendo seguir es justamente en pensar en los próximos 10 años. O sea, algo que en la Argentina, y calculo que en muchos de los países hermanos de Latinoamérica, se piensa poco, que es en el tema todos pensamos en el corto plazo, pero acá hay que pensar en las futuras generaciones, porque creo que si hay mejores administradores, todos los que vivimos en propiedad horizontal vamos a vivir mejor. Entonces, el primer desafío que hay es en la jerarquización de la actividad. O sea, intentar convertirla en una verdadera profesión. No tengo dudas que las futuras generaciones de administradores al menos se tendría que exigir una tecnicatura especializada en propiedad horizontal, en administración de propiedad horizontal. Obviamente, quédense tranquilos todos los que están acá, porque los que ya están tienen derechos adquiridos, pero pensemos en los que nos siguen. Entonces, no hay dudas que hoy por hoy el Estado, en lo único que se ha preocupado hasta ahora, es en exigir mayores responsabilidades a quienes ejercen la actividad de administración de consorcios, pero no se preocupa en formarlos. No se preocupan en qué es lo que saben, qué es lo que no saben. No se preocupan. Hay cursos, se ha mejorado en algunas cosas. Obviamente 10 años atrás era tierra de nadie. Se han hecho cosas buenas y otras no tanto. Entonces se sobrecarga a los administradores de responsabilidades inclusive que tienen un sinnúmero de consecuencias. Una falta por parte de un administrador puede ser hasta un tema penal de por medio, pero nadie se preocupa en su formación. Por eso creo que es muy importante el tema de la jerarquización y la profesionalización de la actividad, porque un administrador tiene que saber primero de administración de empresas, de contabilidad, de derecho, de relaciones del trabajo, también de arquitectura, psicología y cuantas otras cosas más. Entonces, al menos una tecnicatura o una licenciatura tendría que ser exigida en el futuro, desde luego, para poder ejercer la actividad.
Y tiene que ver esto de la jerarquización y de la profesionalización. ¿Por qué? Porque los colegios que regulan una actividad tienen que ser una actividad que esté profesionalizada. De hecho, en España, recién nos contaba que tenían un título, ¿correcto? Entonces, con lo cual, para que pueda existir un colegio, tiene que haber una profesionalización de la actividad. Hoy por hoy, bien dijo la Cámara y otras instituciones, pueden de pronto asociar a distintos administradores, pero digamos que no tiene ningún tipo de fuerza porque no es obligatorio. Entonces, con lo cual, una sanción disciplinaria que puede poner una Cámara, lo sumo es la desafiliación de la Cámara a la que pertenece o a la asociación, pero ninguna sanción puede aplicar a alguien que ejerce mal la actividad. Entonces, es requisito indispensable para la colegiatura que exista la carrera de administración de consorcios o la tecnicatura. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hoy también tenemos un gran problema hoy por hoy. Decíamos que de la 13.512, que fue una excelente ley que duró 60 años, se creó la ley 941, donde a nuestro modesto entender, ya desde el vamos hizo mal las cosas. Sabemos que tenemos, hoy por hoy en el organigrama de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tenemos la Secretaría de Gestión Comunal y Participación Ciudadana, correcto, que es la Secretaría. Y debajo de esa Secretaría tenemos la Dirección de Defensa del Consumidor. Lo que hizo la Ley 941 primero es poner bajo la órbita de la defensa del consumidor el registro público de administradores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con lo cual hace que lo que regula el Estado para la actividad de administradores sea un apéndice de defensa del consumidor. Cuando nosotros entendemos que la Ley de Defensa del Consumidor fue pensada cuando aproximadamente entre 15 y 20 años atrás, para los problemas que tenían los consumidores frente a los problemas que tenían con las telefonías celulares, frente a las prepagas, y creemos que nada tiene que ver la vida en propiedad horizontal con el mundo de aquellos que ofrecen productos masivamente en propaganda por todos los medios de difusión. Nosotros creemos que la relación que hay entre administradores y administrados es una relación privada de mandato en donde no se ofrece masivamente ningún tipo de producto. Entonces, creo que esta es una gran oportunidad también de una buena vez por todas, mientras se trata de lograr la colegiación, es de sacar de una buena vez por todas el registro público de administradores de la Dirección de Defensa del Consumidor. Porque honestamente me parece que el director de Defensa del Consumidor poco puede saber sobre lo que es el derecho de propiedad en horizontal. Entonces, creemos que el registro tendría que estar en un lugar autónomo, dependiendo de la Secretaría de Participación y Gestión Ciudadana, pero no dentro de una dirección. Hasta les diría que tendría que ser una dirección separada. Entonces, si el gobierno local tiene tanto interés en expensas claras, libros que aparecen y desaparecen, bueno, que empiece la primera seriedad es poner en el lugar que corresponde, no un apéndice de defensa del consumidor. Yo he participado de 2 proyectos de colegiación que ya ha hecho la Cámara, la CAPAI. Uno fue en el año 2007, que tuvo trato legislativo, no llegó a votarse en la legislatura, y bueno, la contestación a ese proyecto fue la ley Abrevaya, así que dejémoslo ahí. Y ahora en el año 2012 he participado de otro proyecto de colegiación a nivel local. Y no hay que tener miedo a aquellos que le tienen el monopolio del colegio, porque tranquilamente puede coexistir un colegio con una regulación estatal. No es que se hace el colegio y prácticamente los administradores se decretan sus propias normas y hacen rancho aparte. No, puede coexistir tranquilamente un registro por parte del gobierno de la ciudad junto con la colegiatura trabajando codo a codo. Un colegio sabemos que tiene un órgano ejecutivo,
un órgano legislativo, que son las asambleas de representantes, y un tribunal de disciplina que controla la actividad. Yo soy de los abogados que han nacido en el ejercicio de la profesión con la creación del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Y yo les puedo asegurar que sería impensado pensar la actividad de abogado o de contador sin la existencia del Colegio Público de Abogados de Capital Federal o sin la existencia del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. O sea, hoy por hoy creo que todos, absolutamente todos, se han beneficiado con la colegiatura. ¿Qué beneficios creemos? No voy a entrar en la particularidad del proyecto de ley pero sí quiero marcar algunos beneficios. 3 beneficios para ser concreto. Primero, por sobre todo, que trae mayor participación de los que ejercen la actividad. Porque hoy por hoy, si nosotros pensamos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, yo creo que el registro de administradores en Capital Federal tienen aproximadamente entre 4.000 y 5.000 más matriculados. Y yo creo que hoy por hoy deben participar o estar asociados a la Cámara Argentina Penal Horizontal y al resto de las asociaciones no más del 30 o 35% de quienes ejercen la actividad. Entonces, si la matriculación es obligatoria en un colegio, la participación sería del 100% para que puedan ejercer la actividad. Entonces, sin ninguna duda no hay que tener miedo justamente a que todos estén obligados a participar de una institución. Una institución, como bien acá nos contaba el colega, tiene muchísimo más poder, ¿correcto? El segundo beneficio que yo veo es el mayor control. Y este mayor control se puede dar desde 2 lugares. Desde un tribunal de disciplina fuerte, en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, yo les puedo asegurar que hay sanciones permanentes a todos los que estamos matriculados ahí. Y ya sea cuando se sanciona, como se absuelve, después obviamente, como pasa en España, es absolutamente apelable, se puede recurrir a la justicia ordinaria y por lo general son muy pocos los fallos de la justicia ordinaria que difieren de lo que se falló en el Tribunal de Disciplina. Y a su vez, también habría un mayor control sobre la actividad. ¿Por qué? Porque el mismo colegio velaría para que realmente los que estén ejerciendo la actividad de administradores, salvo aquellos consorcios que quieran autoadministrarse por un copropietario, que sigue siendo absolutamente válido, controlarían que no existan personas ejerciendo la actividad de forma ilegal. Y hoy por hoy, eso creo que en ninguna ciudad de la República Argentina alguien lo esté controlando. O sea, se controla a partir de la denuncia de un particular, pero no existe un control donde se vaya consorcio por consorcio a ver quién. Entonces, si un colegio puede tener esa fuerza para poder lograr poner blanco sobre negro en quienes están ejerciendo la actividad. Y también algo que se habló que podría aportar un colegio. Yo creo que un colegio obviamente tiene otros recursos, porque en definitiva para resolver cosas se necesitan recursos. Si no, todos podemos tener muy buenas intenciones, pero si uno no tiene recursos no puede hacer esto. Este congreso se pudo hacer porque, bueno, se lograron recursos económicos a través de sponsors, a través de venta de entradas para poder hacerse. Porque si no, hubiera quedado una buena intención solamente. Y creemos que es fundamental, un colegio podría ayudar muchísimo a resolver los conflictos consorciales en las jurisdicciones locales. Ya se ha dicho que tenemos una justicia absolutamente lenta, pero absolutamente lenta. Créanme que un proceso de ejecución de expensas hoy por hoy está durando 3, 4, 5 años y tal vez más, cuando supuestamente son procesos ejecutivos. Pero no me meto con el tema de la deuda de expensas, me meto hoy por hoy con un problema cuando hay que hacer rápidamente un trabajo urgente en una unidad funcional que está cerrada y que el dueño está desaparecido. Conseguir que un juez ordene abrir la puerta de esa propiedad puede llevar 1 año y tal vez el edificio ya se hizo una pileta porque está todo inundado. Entonces, creemos que hay 2 institutos que son muy importantes, que son, uno que son métodos alternativos de resolución de conflicto, que es un departamento de mediación fuerte, y algo que también yo ya estuvimos hablando acá con el presidente de la Cámara,
hay una figura que a veces yo les puedo asegurar que puede ser muy útil y que no nos animamos a utilizar, que es la del arbitraje. Yo creo que si ustedes me dicen qué es lo que, para mí, una de las grandes soluciones que podría haber para todo lo que es el tema de la lentitud en la resolución de conflictos en el tema de prioridad horizontal, es el tema del arbitraje. ¿Qué es un árbitro? Muy sencillo. Un árbitro es dos personas, nos ponemos de acuerdo a que un tercero arbitre sobre lo que nosotros pensamos distinto. Y eso tranquilamente se podría adecuar, porque los nuevos edificios que se hagan obviamente los podrían tener el tema del arbitraje dentro del mismo reglamento de copropiedad, pero tranquilamente asambleas podrían decidir someter cierto tipo de conflictos a los árbitros. Y aclaro, ¿qué diferencia tiene el arbitraje con la mediación? En la mediación, por lo general, los que tratan de resolver los conflictos son entre las partes, pero a veces hay intereses muy contrapuestos, posturas muy contrapuestas y no se van a poner de acuerdo y termina judiciándose eternamente. En cambio, un árbitro dicta una sentencia y esa sentencia es obligatoria que se cumpla. Puede ser apelada, pero solamente si hay cuestiones de nulidad muy groseras. Entonces, con lo cual, los tiempos prácticamente lo acortan a 3-4 meses. Yo estuve hablando hace poco de este tema con el doctor Michelson Irusta, que es un gran jurista y que es un árbitro en la República Argentina. El arbitraje es una figura que se da mucho a nivel comercio exterior, pero yo les puedo asegurar que tiene unos resultados que son increíbles. Por último, para cerrar, así nos vamos al brindis, es 2 o 3 críticas que yo escucho respecto de la colegiación. El primer temor que tienen algunos o críticas es la posibilidad de que los colegios puedan ser cooptados por algún poder determinado. Yo les puedo asegurar, pensemos, me parece que es mucho más fácil cooptar la voluntad de una asociación de 10 asociados o una cámara de 100 afiliados que un colegio en el que participan 4.500 matriculados. Me parece que a mayor grado de participación, más peso tienen quienes ejercen la actividad. De hecho, en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, hoy por hoy, cada 2 años se realizan elecciones y participan 20.000 colegiados. Entonces, con lo cual, me parece que ese temor hay que perderlo, porque sin ninguna duda, si se crea un colegio a mediano plazo, los propios profesionales son los que van a tener el verdadero poder de decidir en ese colegio a través de su voto. Entonces, si aumentamos el grado de participación, más autonomía va a haber. Otro tema que ya se habló con anterioridad es el temor en el tema del aumento de los costos de honorarios. Yo creo que nos tenemos que sacar un poco toda la hipocresía. Yo no soy administrador, soy abogado, pero cuando yo leo las expensas de mi edificio y también la de muchos clientes que vienen consorcios o mismos administradores, y creo que hoy por hoy vemos cualquier liquidación de expensas, el honorario de un administrador está entre el 2 y el 5% del valor de lo que se mueve mensualmente ese consorcio a nivel económico. Entonces, me parece que realmente el gasto en un consorcio no está en los honorarios que se le paga a un administrador. Y como bien se dijo antes, sigue en esto la libertad en cuanto entre los particulares que contratan, es decir, entre el administrador y el consorcio. Y el último, el temor al autocontrol, como si no va a ser prácticamente hacer una cofradía en que nadie va a poder entrar. Mire, para el tema del autocontrol se pueden hacer muchísimas cosas. Entre otras cosas, en el Tribunal de Disciplina tranquilamente podría haber una asociación de propietarios que tenga también un poder de decisión en ese Tribunal de Disciplina, con lo cual no hay que tener miedo. Y siempre en última instancia tenés el recurso de ir a sede judicial. Con lo cual, para terminar, celebro con ustedes los que están haciendo, sigan en este camino que seguramente los próximos años van a venir mejor. Gracias. Gracias, Rafael. Gracias, Jorge. Gracias, Daniel. Daniel Tocco hace entrega en este momento de unas plaquetas recordatorios al resto de los integrantes del panel. Y también el doctor Rafael del Olmo Garrudo va a hacer lo propio, va a hacer entrega de una distinción al presidente de la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal.
quiero decirles también que nos está acompañando ahora esta tarde, recién la acabo de ver, a la señora Gabriela Pilar Saldivia, coordinadora del Registro Público de Administradores. Y bueno, mientras abren los regalitos y hacemos la foto, les voy contando que